Bueno, tengo que hablaros de una cosa, de los LP6 que ha surgido últimamente. No ha sido de un día para otro, ha ido surgiendo poco a poco porque me escribíais con problemas extraños que... Bueno, me escribís mucho con problemas en los Lenovo, pero en este en concreto... Muchos me decíais que se calentaba, incluso alguno que se había quemado, y el primero que me escribió con eso me resultó muy chocante, porque me decía eso, que se le había quemado utilizando un cargador rápido. Yo se lo achaqué a que le había salido defectuoso, pero enseguida otra persona escribió con el mismo problema, y poco a poco se sumaron más. De hecho, podemos retroceder todavía más en el tiempo sobre un comentario que me decía: a mí me llegaron hoy y me vinieron en inglés, y de por sí se pueden poner en inglés. Yo recuerdo que a mí me venían en chino, lo intenté cambiar de todas las formas posibles, incluso le pregunté al que me lo vendió y no se podía. Esto parece una tontería, pero es importante, porque parece que esta es la edición, esta es la versión que tiene problemas. Si te viene en inglés, o bien se puede cambiar el idioma al inglés, ojito y muy atento a este vídeo. Luego ya fue cuando uno me dijo que se le había quemado el cargador, que al principio pensé que era imposible, pero oye, pues sí, parece que sí, que puede hacerse. Además, uno de los buenos. El tema es que uno de mis suscriptores, Alfredo Oliva, fue quien explicó todo lo que ocurría. Y es que este señor, por lo visto, tiene una tienda o algo así y compra de forma masiva. De hecho, tal y como explica, de entrada compró 70 de los que todavía venían en chino y no tuvo problema alguno con esos. Pero los posteriores, que ya venían en inglés, y según explica él, hay que utilizar un cargador eléctrico, bueno, intentad que sea lo más bajito posible, y según él explica, lo máximo son 10 vatios, 5 voltios o 1 amperio. Pero bueno, es eso en el caso de que ya los tengáis. Si no los tenéis, si estáis pensando en comprarlo, no lo hagáis y pasaros a los XG01, miraros el vídeo, o los HQ08, que también podéis ver el vídeo y que cada uno tiene sus pros y sus contras. Elegid el que más os guste. Y bueno, es lo que ya digo, que no tuve yo ese tipo de problemas, así que no lo dije en el vídeo. Con todo, siento que alguien lo haya comprado inducido por él, y espero que esto ayude a más gente en el futuro. Muchas gracias por ver este vídeo, espero haberos informado, espero haberos entretenido, compártelo en tus redes sociales para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos, suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen, y hasta otra. ¡Bye!